Estamos cubriendo el capítulo 11 de nuestro libro, del tema de pecado respetable. Hemos estado hablando del orgullo. La semana pasada comenzamos a hablar de ese tema y hoy continuaremos con la ayuda del Señor. Y la idea de hoy, si el Señor así lo permite, es terminar el capítulo 11, lo que nos falta del tema del orgullo, y cubrir el 12 con el tema del egoísmo. Así que veremos a ver si podemos culminarlo así, pero ese es el plan para hoy. Así que hoy les di vacaciones a los hermanos que nos estaban introduciendo el tema, pero el próximo miércoles comienzan otra vez. Así que estoy agradecido por ello. Ya le di una agenda hasta mayo. Así que agradecido por ello, de que son de gran bendición en esta tarea. Bien, así que le invito a que me acompañe en su libro. Estamos ya en la página 102. Ya habíamos cubierto la primera parte del tema del orgullo, definiendo el orgullo como idolatría del yo. Recuerden la semana pasada que presentamos esa idea de que el orgullo es la idolatría del yo, el estar centrado en sí mismo por encima de los demás. Veíamos que es un pecado respetable porque normalmente cuando usted es orgulloso, usted es el último que se da cuenta. Yo soy el último que me doy cuenta cuando estoy siendo orgulloso. Es uno de estos pecados que muchas veces pasan por encima y no nos damos cuenta que estamos manifestando orgullo en muchas ocasiones. Así que el autor nos presenta varias manifestaciones del orgullo en nuestra vida, que usted y yo tenemos que analizar, estudiar y pensar, oye, es probable que yo haya estado expuesto a eso y ni me haya dado cuenta. En primer lugar, y este fue el que vimos la semana pasada y aquí nos quedamos, el orgullo por creernos muy morales. ¿Y se acuerdan de Lucas 18? Fue el pasaje que estudiamos, el fariseo y el publicano, donde veíamos que ese personaje, ese fariseo, no se comparaba con Dios, sino le estaba midiendo su santidad comparándose con las personas. Y él una y otra vez se sentía orgulloso de lo moral que él era. Y Jesús mostró en esa parábola que ese hombre estaba perdido, que él estaba orando consigo mismo, que él no tenía la noción correcta de lo que es el evangelio, porque el que conoce a Dios no se exalta, el que conoce a Dios se humilla. Usted lo ve en la vida de Isaías, cuando conoció a Dios, la grandeza de Dios, él vio lo bajo que él era o lo pequeño que él era. Así que este es el primer orgullo que muchas veces nosotros, porque recuerde que le está hablando a cristianos, nosotros muchas veces pasamos por alto en nuestra vida y es el orgullo de creernos muy morales. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Recuerdan cuando él decía en el libro? Oye, muchas veces nosotros vemos la sociedad de hoy y vemos que está bien perdida. Y decimos, mira qué perdida esta sociedad. Y muchas veces lo hacemos desde el orgullo, desde la perspectiva de, mira, yo no soy como ellos, en vez de hacerlo desde la humildad. La humildad te dice, ¿sabes qué, Señor? Yo fuera el primero que estuviera allá perdido, pero por tu gracia, tú me sacaste de allá. No fue que yo salí de allá por mi sabiduría, por mi fuerza. Es que tú me sacaste, allí estaba yo, como le dice Pablo a los Corintios. Eso eran ustedes en otro tiempo, ustedes eran los pecadores del pueblo en otro tiempo, y de allí los sacó el Señor, así que no hay nada para qué enorgullecerse. Y yo les di una tarea a todos los que están aquí, que estuvieron el miércoles pasado. Si usted no vino el miércoles pasado, usted no se preocupe, que esa tarea no es para usted. Pero si usted estuvo aquí el miércoles pasado, había una sola tarea, bien fácil. Memorizarse un verso bíblico. ¿Alguien se acuerda? Trate de pensar. Bien fácil, de verdad, bien fácil. ¿Cuál era el verso? Y alguien que lo diga. Primera de Corintios 15:10. ¿Qué decía? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decía Primera de Corintios 15:10? La conclusión, por la gracia de Dios soy. Así es. Esa era la tarea. Aprenderse de memoria ese texto. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque es una buena solución, es un buen remedio. Tomar esa medicina, una buena dosis de humildad, mis hermanos, para nuestros corazones orgullosos es recordar eso. Pablo podía jactarse humanamente de muchas cosas, pero él decía, por la gracia de Dios, soy lo que yo soy. Y de hecho, en ese mismo pasaje él dice, pero no soy yo el que me he esforzado, no soy yo el que quiero llevarme la gloria. Yo soy lo que soy, pero es por la gracia de Dios.
Bien, así que vamos en segundo lugar, y todos están conectados de una u otra manera, pero recuerden que lo que nos está presentando el autor, y ya estoy en la página 102 y 103, es esta idea de cómo el orgullo se manifiesta en los cristianos, en la iglesia. No solamente está el orgullo de creernos muy morales, en segundo lugar está el orgullo de tener la doctrina correcta. Donde si Hugo no piensa igual que yo en algo que no es una doctrina primaria, yo le digo, Hugo, hereje. Y ya. Y lo divido, lo saco, lo pongo. Recuerden, mis hermanos, que hay doctrinas primarias, hay doctrinas secundarias y hay doctrinas terciarias. Están las doctrinas primarias, como por ejemplo Jesús es Dios. Él no era un profeta más, él no era un maestro más, él es Dios, su divinidad. Jesús es Dios hecho hombre. Es una doctrina primaria. Jesús resucitó. ¿Usted cree que es una doctrina secundaria? No, eso es primario, fundamental. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Eso es primario. Y en esas doctrinas, si alguien no cree eso, miren, no es cristiano, no puede identificarse como alguien que cree en el cristianismo bíblico. Claro, es una secta, un hereje. Ya las doctrinas secundarias y terciarias, aquí sí hay muchas divisiones. Y son doctrinas en las cuales yo puedo decir, Hugo, yo difiero de ti en esa interpretación, pero con todo eso yo no estoy diciendo que tú eres un hereje. Estoy diciendo, yo difiero de ti en esa interpretación, yo por convicción creo esto, tú por convicción todavía estás estudiando, pero recuerden que es un acto de humildad, donde usted está estudiando y usted dice, ¿sabes qué? Yo puedo estar equivocado. Esto es bien diferente a cuando usted toma una posición y usted dice, ¿sabes qué? Yo nunca estoy equivocado. ¿Ven la diferencia? Yo nunca estoy equivocado, doctrinalmente hablando. ¿Y sabe específicamente cuál que haría ahí? Especialmente una doctrina terciaria, la escatología, el fin de los tiempos, las escuelas de escatología. ¿Qué usted se considera? ¿Un premilenialista dispensacional? ¿Un amilenialista? ¿Un postmilenialista? ¿Un futurista? Hay mil. Hay posiciones, diferentes posiciones acerca de los eventos del Apocalipsis y todo eso. Métase en el libro, busque buenos libros, que tenemos varios y que van a estudiar todas las posturas. Claro, sin sacar la idea principal que Cristo viene a buscar su iglesia. Y todos estamos de acuerdo en eso. El debate es cómo van a ser los eventos, cómo es el proceso, qué va a pasar primero. Y hay diferentes escuelas escatológicas. Y mi hermano, usted puede tener varias posiciones. Y ¿sabe qué? Está bien. De mis maestros preferidos de teología, R.C. Sproul es postmilenial. John MacArthur es dispensacional. Paul Washer es amilenial. Miguel Núñez es dispensacional. Sujel Michelén es amilenial. ¿Sabía eso? Que Miguel Núñez y Sujel Michelén son hermanos, son amigos, pero no creen lo mismo del libro de Apocalipsis. Y siempre están juntos. Predican juntos. Son teólogos, los teólogos principales de Latinoamérica ahora mismo. Y se aman en el Señor, se respetan. Ustedes no saben el respeto que ellos se tienen el uno al otro. Pero no creen en la misma posición escatológica acerca de cómo van a ser los eventos del Apocalipsis y todo eso. El orgullo de tener la doctrina correcta es cuando usted toma especialmente una doctrina que es terciaria y la pone primaria. Y dice, no, espérate. Si tú no crees en el rapto secreto y aquello y la tribulación y lo otro, no, es que tú no eres ni cristiano. Y yo me separo de ti. Y yo me presento con superioridad doctrinal, creyendo que sé más que tú y yo no voy a estar equivocado. Este pasado lunes yo tenía una reunión, tuve una reunión con un pastor de Vega Baja, hermano pastor nuestro, y hablábamos de muchos temas doctrinales. Tuvimos como 1 hora y media en 5 temas, 5 preguntas. Era preguntas y respuestas literalmente. Y fue bien interesante, aprendí mucho, y una de las cosas que hablábamos allí, y él me decía era, ¿sabes qué? Una de las sorpresas más grandes del cielo, que nos van a demostrar que estamos equivocados, nosotros, muchos de nosotros, va a ser en la posición escatológica.
Y allí no es que vamos a estar llorando, no es que vamos a estar diciendo, ay bendito, esto no es lo que yo crea. ¿Y sabes qué? Allí no hay espacio para orgullo. Yo no voy a estar allí para decirle, Jorge, yo te estuve diciendo por 5 años que tenías que ser amilenial histórico. Y tú eras un dispensacional. Viste, Jorge, que tú estabas equivocado y yo estaba correcto. ¿Usted cree que en el cielo va a haber espacio para eso? No, mi hermano. No va a haber espacio para ese tipo de cosas. Así que tenemos que cuidarnos, practicar desde ya. Cuidarnos del orgullo de la doctrina correcta. Mi hermano, la teología, decía Martín Lutero, siempre se estudia con humildad, siempre. Es un requisito para estudiar teología, para estudiar doctrina, la humildad. Necesitas ser humilde, necesitas saber que puedes estar equivocado. Y especialmente, vuelvo y repito, con doctrinas que sean terciarias. Que no sean doctrinas que usted estudie, usted tenga su convicción, pero no le diga hereje al de al lado que no piensa como usted en esas doctrinas terciarias. Claro, ¿por qué? De hecho, aquí el autor, noten lo que él presenta en la página 103 acerca de cuando Pablo dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y miren el próximo párrafo, estoy en el penúltimo párrafo, en la página 103. Lo voy a leer, escucha bien. Si su convicción, ya sea calvinista, arminiana, dispensacionalista o la que sea, o su posición respecto a los últimos tiempos, o su rechazo a cualquier posición doctrinal, le hacen sentir superior a quienes tienen otros puntos de vista, entonces usted está cometiendo el pecado de orgullo doctrinal. No estoy sugiriendo que no debemos estudiar las verdades de la Escritura para desarrollar convicciones firmes en cuanto a lo que ellas enseñan. Lo que sí digo es que tenemos que ser humildes sabiendo que hay mucha gente piadosa y teológicamente sabia que tiene diferentes puntos de vista. De hecho, miren el orgullo o la humildad, perdón, que nosotros tenemos que tener. Yo le contaba hace un tiempo atrás a algunos hermanos, y se lo contaba al pastor Ricardo, que uno de estos viajes que yo hice el año pasado a predicar en una iglesia en Estados Unidos, yo prediqué, yo tuve reunión con los líderes allá, y tuvimos un buen tiempo. Cuando el pastor me está llevando al aeropuerto, de camino, él me dice, Pastor Gil, yo veo por lo que tú predicas y como tú hablas, que tú tienes una posición reformada. Y tú eres un bautista reformado en cuanto a la posición de lo que yo creo de la salvación, especialmente el tema de la salvación, de que Dios nos escogió y todo ese tipo de cosas, la elección. Y yo le dije, sí, esa es mi posición y nuestra posición. Y él me dice, yo no creo eso. No creo igual que tú en ese punto. Y vamos de camino al aeropuerto. Y en mi mente lo primero que pasó era, oye, pues qué bueno, tuvimos el viaje, estuvo todo bien aquí, pero no creo que vayamos a tener una relación a largo plazo. No de mi parte, pero puede ser que por ello no encajen y no quieran invertirse en nosotros y ayudarnos y ese tipo de cosas. Pero este pastor muy humilde, con un corazón del reino, tuvimos todo el camino hacia Dallas. Él vivía por un pueblito bien lejos por allá. Todo el camino hablando sobre ese tema. Y él tiene unas posiciones que es diferente a la mía, pero ¿sabes qué yo le llegué a decir? Yo le dije, hermano, ¿por qué tú no estudias tu doctorado? Porque él había terminado la maestría en el seminario y publicas incluso eso. Yo no creo lo mismo que él cree, pero lo animé a que estudiara esa posición y buscara otros autores y la defendiera. Y de hecho, ¿sabes qué le dije? Me la envía después tu tesis. Y me dijo que si lo hace, si hace su tesis doctoral, me la va a enviar. Para leerla, para tenerla. Una posición que no es exactamente la que yo creo, de un asunto doctrinal. Creemos igual en muchas cosas, pero en ese asunto específico no creemos lo mismo. Lo interesante de esto es que estamos hablando todo el camino, él se despide de mí muy chévere, y tiempo después me llama, empezamos a hablar por teléfono, ¿y sabes qué me dice? Que su iglesia se reunió, su comité se reunió, y para este año nos han escogido a nosotros para ser parte de su misión. O sea, nos van a ayudar, van a enviar grupos,
nos van a ayudar a asistencia misionera, me van a ayudar a mí incluso con asistencia a mi salario. Muchas cosas que surgieron de alguien que no pensaba exactamente cuadrado lo mismo que yo, doctrinalmente. ¿Usted sabe qué? En siglo XVI hubo un debate, Martín Lutero y el Ulrico Zwinglio, ambos eran reformadores. Uno estaba en Alemania y otro estaba en Suiza. Ambos habían llegado a las mismas o a parecidas conclusiones solamente estudiando la Biblia, de que el justo por la fe vivirá, la reforma. Y tuvieron una reunión, dijeron, oye, que estos dos se reúnan para hablar. Tenían 15 puntos en una mesa de doctrina. Primer punto, tal cosa. Ah, está bien, dame la mano y creemos lo mismo. Segundo punto, sí, creemos lo mismo. Tercer punto, así iban en orden. Eran 15. El 14, ven, dame la mano y creemos lo mismo. Y cuando llega el 15, era el tema de la cena del Señor. Que todavía Martín Lutero creía que lo que pasaba ahí en el pan y el vino, todavía había como una representación ahí, más que simbólica de la cena del Señor. Era algo que estaba en un punto como intermedio entre lo que creían los católicos todavía. Y el otro, el Ulrico Zwinglio, ya no tenía esa posición, era más una posición de que eso es un símbolo, de que está apuntando la cena del Señor cada vez que la tomamos en memoria de Cristo. ¿Y sabes qué? Martín Lutero empezó a dar puño a la mesa así, diciendo que él no creía eso. Y se separaron. Y lo que pudo haber sido, desde la perspectiva humana, Dios hizo lo que quiso. Porque recuerden que Dios está por encima de los hombres y de los errores de los hombres, el pecado de los hombres, y Dios se glorifica por encima de todas las cosas. Y Dios hizo lo que hizo. Dios los usó a los dos, separados, en la Reforma, en Suiza. Y después de la Suiza del Ulrico Zwinglio vino Calvino, y después Martín Lutero tuvo sus seguidores y todo eso, la historia de la Reforma. Dios los usó a los dos. Pero en ese momento, cuando podían haber estado unidos, y desde la perspectiva humana tú dices, oye, imagínate si ellos dos, que hicieron tanto separados, se hubieran unido en ese momento para la causa de la Reforma. Pero una situación doctrinal los dividió. El problema no es que tengamos diferencia, mi hermano, en posiciones doctrinales. Claro, que no sean de primer orden. No es que tú me digas, mira, no, yo no creo nada de lo que dice la Biblia. No. Estamos hablando de muchas otras cosas que usted puede debatir. El problema no es eso. El problema es que usted vaya a ese debate o a esa reunión con el orgullo de la doctrina correcta, creyendo que usted está en lo correcto y que el otro está equivocado, y usted no está dispuesto a estudiar el tema y a decir, ¿sabes qué? Probablemente me equivoqué. Esa es la diferencia. La humildad que te lleva a decir, yo soy un estudiante de la Biblia. Mi hermano, yo he cambiado convicciones teológicas en mi vida desde que me convertí, estoy hablando. Hay cosas que yo creía antes, posiciones teológicas, que yo no las creo hoy. Y sabes que se supone que estén ahí constantemente revisándose con el filtro, con la palabra de Dios. Y puede ser hoy que yo crea algo, o usted, y siga estudiando el tema y diga, ¿sabes qué? El año que viene estoy ahora convencido de que yo estaba equivocado, probablemente. Pero sigo amando a mi hermano que cree lo diferente. Siempre, repito, estamos hablando de esta doctrina terciaria. Así que, miren el ejemplo que pone el autor. Él dice que a él le pidieron, Jerry Bridge, le pidieron que escribiera un comentario acerca de un libro que enseñaba algo que él no creía. ¿Usted se imagina eso? Le dicen que endosara un libro y el nombre de él iba a aparecer ahí, Jerry Bridge. Iba a aparecer probablemente en la contraportada o en los anuncios. Y le pidieron que él escribiera un comentario de un libro que él no estaba de acuerdo en todo, que él no creía lo mismo que ese autor estaba diciendo. Pero no era una doctrina primaria, vuelvo repito, secundaria o terciaria. En una carta, él escribió lo siguiente, miren lo que él hizo. Por favor, nótese que yo estoy hablando de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo, no cosas en las que el autor está mal. Yo podría sorprenderme al llegar al cielo y saber que el que estaba mal era yo. Mira la actitud humilde de Jerry Bridge, estoy en la página 104 arriba.
donde él dice, me tocó hacer un comentario, me tocó escribir sobre la postura de otra persona que había escrito un libro de una doctrina que yo no creía lo mismo. Y yo le escribí lo que yo pensaba, que yo pensaba diferente en cuanto a esta doctrina. Pero al final diciendo, no porque yo creía que él estaba mal y yo estaba bien. Y yo siendo orgulloso de mi conocimiento, él dice, no, yo podría sorprenderme al llegar al cielo y saber que el que estaba mal era yo. Así que me encanta lo que él dice al final de esta sección, en la página 104. Aférrese a sus convicciones doctrinales, pero aférrese con humildad. En otras palabras, si usted cree en esa posición de libro Apocalipsis que habla de que viene un rapto específicamente y todo el mundo va a desaparecer y van a haber 7 años de tribulación, y si usted cree eso por convicción, usted está estudiando la Biblia, él está diciendo, oye, aférrate a eso porque es tu convicción hoy, pero en humildad, sabiendo que puedes estar equivocado. De igual forma, el que tiene la posición contraria, que dice, ¿sabes qué? Yo creo que eso es más simbólico, lo que hay en el libro Apocalipsis, y yo no creo exactamente que son 7 años físicos, eso puede estar hablando de otra cosa, de una cantidad de tiempo, que no tienen que ser exactamente 7 años de tribulación. Y esa otra posición, pues aférrese a esa convicción, susténtese en eso, esa es su posición, pero pensando, oye, yo puedo estar equivocado, en actitud de humildad. Así que esa es la idea que nos presenta el autor en la página 103 y 104. Cuidémonos del orgullo de tener la doctrina correcta. Número 3, cuidémonos, la página 104 y 105, del orgullo del éxito. Y ya esto lo hablamos cuando hablamos del tema del agradecimiento, del ser agradecido. El orgullo del éxito es que cuando usted tiene la victoria sobre algo, cuando usted es exitoso en alguna cosa, el orgullo de creer que usted se lo ganó por sí mismo, por su sabiduría, por su fuerza. Nunca se olvide la historia de Nabucodonosor. Un día salió por el balcón, un día empezó a ver las grandes ciudades que había construido, y en la próxima escena estaba comiendo hierba como una bestia del campo, dice el texto. Pues Dios lo humilló, porque él se paró en el balcón a decir, mira qué grande yo soy. Mira todo lo que he construido. Mira el éxito que he tenido. Tenga cuidado con eso. El orgullo del éxito. Si usted ha sido exitoso en su carrera profesional, como padre, en su familia, mi hermano, usted no tiene otra cosa que en qué jactarse que en el Señor. Dale gloria al Señor, dale gracias al Señor por eso. De hecho, nótese que en la misma escritura, 1 Corintios 4:7, se nos presenta esta idea. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo hablando a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tú tienes que no lo hayas recibido? Todo lo que tú tienes es por gracia. Bueno, 1 Corintios 15:10. Por gracia, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Tengo lo que tengo. No tenemos nada que no hayamos recibido del Señor. Y nos dice el autor en la página 106 que hemos fallado en reconocer que el éxito siempre proviene de Dios. De hecho, usted sabe que, no sé si usted leyó en la página 106 y 107, él leyó, él escribió una línea muy interesante acerca de cómo este pecado a veces es bien sutil, del orgullo del éxito. Y él habla de una práctica que se hace mucho en Estados Unidos de enviar postales en Navidad. Unas postales con una foto de la familia y se la envía a los amigos. Y normalmente se escriben como un update de las cosas. Oye, pues mira, mi hijo se graduó de ingeniería. Mi hija empezó la escuela de medicina, un ejemplo. Y él pone ese ejemplo y él dice, tenga cuidado porque incluso sutilmente, a veces haciendo eso, lo que estamos buscando es llevarnos nosotros la gloria de algo que no nos corresponde. Estando orgullosos del éxito. Entonces, él nos pone un ejemplo, él dice, mira, simplemente en vez de decir, nuestro hijo John se graduó con honores de la universidad más importante de Estados Unidos, punto. En vez de simplemente decir eso, él dice, oye, ¿por qué tú no lo pones de forma diferente? Y tú pones, oye, las capacidades que él tiene se las ha dado Dios.
Nosotros le hemos tratado de enseñar a ser agradecido y a que recuerde siempre que sus capacidades son un don de Dios para que Él las use para servir a los demás y glorificar al Padre Celestial. En otras palabras, es dar gracias a Dios. Noten como siempre entonces estamos redirigiendo la gloria. Usted tiene que ser un redirigidor, no sé si me lo acabo de inventar, ese término, de gloria. O sea que cuando alguien quiera glorificarlo por algo y usted llevarse el crédito, que usted pueda automáticamente llevárselo al Señor. Yo leí hace mucho tiempo de Charles Stanley que cuando a él le daban un elogio, y usted sabe Charles Stanley, un impacto mundial, y alguien le daba un elogio y decía, Charles Stanley, qué tremendo tu último libro, y wow, tu revista, y tú eres grande, y todo ese tipo de cosas, un elogio por su ministerio. Él dice que en ese momento él trataba, primero, de decirle, oye, gracias a Dios por eso. Lo primero, para redirigir la gloria al que le corresponde. No simplemente decirle, gracias por ese comentario. No, porque eso me infla mi ego, de que yo soy grande. No, es gracias a Dios, porque le está recordando a esa persona que le está dando ese elogio, y me está recordando a mí mismo, que ese fruto es para la gloria de Dios. Que ese libro nuevo que publiqué fue para la gloria de Dios. No fue para mi propia gloria. Y él dice que hacía dos cosas. Hacía eso, trataba de redirigir rápido la gloria a Dios, y luego sacaba unos minutos aparte, rápido, en silencio, para orar. Y llevarle esa gloria a Dios, diciendo, Señor, gracias. Mira este elogio que he recibido de esta obra, de este ministerio, de esto. Eso es tuyo, Señor. Mi hermano, y eso hay que hacerlo en el momento. Porque si usted no lo hace en el momento, miren, ¿sabe qué pasa? Eso es bien sutil. Yo me bajo de predicar, para no poner ejemplo Carlos, ponerme yo. Yo me bajo de predicar y Hugo me dice, qué tremendo el sermón de hoy. Y no he salido de aquí y Pablo me para por ahí, pastor, ese fue la mejor exégesis que tú has hecho en tu predicación. El lunes Ramón me llama y me dice, wow, tuve que ver el sermón 2 veces. Ya el lunes yo estoy inflado. Ya estoy volando. Miren la diferencia, si yo no digo nada, si yo no le redirijo esa gloria a Dios. Miren la diferencia de yo acordarme en ese momento, cuando Pablo viene y me dice, oye, qué tremendo. Cuando Hugo me lo dice, cuando Pablo me dice el mismo comentario, cuando me llama el otro día Ramón, a cada uno de ellos, que yo en el momento pueda llevarle la gloria a Dios. Y sacar un momento, ¿sabes? Que eso va a guardar mi corazón. Eso me va a ayudar. Que el orgullo siempre puede salir, claro. Esa es nuestra lucha contra el pecado, todo el tiempo. Pero eso es una herramienta, es un arma, estamos luchando, es una manera de luchar contra ese pecado en el momento. Así que mi hermano, la próxima vez que le digan un elogio, lléveselo al Señor, rediríjalo, rápido. No lo deje para después, porque se va a inflar usted. Y después sabes que no le va a dar la gracia a Dios a usted. Y se lo va a llevar crédito a sí mismo. Hágalo en el momento. A la persona que le da el elogio, gracias a Dios por eso. Y luego vaya en oración a Dios para darle gloria por eso, sí, hermana. Disculpe que me interrumpa. Los padres, cuando nuestros hijos entran a la universidad, hay muchos padres que quieren que los hijos vivan el sueño de él como padre. Mis hijas cuando entraron a la universidad, a las 2 yo les dije lo mismo, ustedes están seguras de lo que van a hacer, porque el bill no es el mío, es de ustedes. Sí. La gloria no es para mí. Acuérdense que ustedes van a trabajar para ustedes, no para mí. Sí. El título no es mío, el título es de ustedes. Y asegúrense de lo, porque hay muchos padres que obligan a los hijos a un grado universitario. Sí. Por un sueño de ellos, claro. Para llevarse gloria a ellos al final. Exacto. Y para adaptarse toda la vida de eso. Así que, miren cómo, para seguir avanzando, la página 107 abajo está lo que yo considero una de las líneas más importantes de todo el libro, que usted debería marcar si no lo ha hecho. La última palabra, oraciones de la página 107. Él hace una pregunta para que nos cuidemos del orgullo del éxito. Él dice, ¿cuál es nuestra actitud cuando hacemos bien un trabajo específico y no recibimos reconocimiento? ¿Estamos dispuestos a quedar en el anonimato? Miren esa pregunta, mi hermano. Usted grábesela. Usted márquela. ¿Estamos dispuestos a quedar en el anonimato, trabajando como para el Señor, o nos ponemos furiosos por la falta de alabanza? Al final, yo hice lo que hice para quién. Es una pregunta bien importante, mi hermano.
Al final, yo estoy dispuesto a quedarme en el anonimato. ¿Sabe qué está diciendo? Que nadie se va a enterar que yo fui el que puse ese mantelito rojo allí, que está bien bonito. O yo quiero que específicamente todo el mundo se entere que yo fui el que puse el mantelito rojo allí, para que vayan donde mí a decirme, Hugo, qué tremendo eres. Yo no hubiera pensado un mantel rojo. Tú eres tan inteligente, Hugo. Te quedó excelente eso. Al final, es una actitud de la intención de tu corazón. ¿Para quién tú haces lo que haces, mi hermano? Como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses. Al final, haz lo que hagas, mi hermano. Haz lo que hagas, especialmente en el contexto cristiano. Eso se aplica incluso a tu casa, pero hablando en contexto de la iglesia. En tu trabajo secular también. Haz lo que hagas, mi hermano, para la gloria de Dios, en buscar recompensa, incluso quedándote en el anonimato. Si tú lo hiciste para Dios. No seas cazador de recompensa. No seas cazador de recompensa, no seas de aquellos que quieren estar buscando cazar recompensa, cazar elogios. Me pongo yo como ejemplo otra vez. Bajar del púlpito con la intención específica y desmedida de escuchar elogios. Yo he leído tanto el libro de eso, del tema del pastor predicador. Que una cosa es cuando él tiene su comité, su grupo, que él expone, y de hecho es un acto de humildad. Él expone su sermón y dice, oye, critícame genuinamente el sermón. O sea, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo juntos. Y si tuviera una crítica, lo hacemos en el amor del Señor. Pero malo es cuando yo me bajo, utilizando el mismo ejemplo ahorita, y ya doy el primer paso y Hugo como que no me vio. Y sabes que yo me le paro al lado, Hugo, dime algo, Hugo. Y sigo caminando y jamón como que yo no existo. Y yo acabo de dar un sermón ahí que yo hice un jonrón, según yo. Y yo sigo caminando y Ramón ni me ve. Y Pablo no me dice nada. Y yo voy intencional ahí a acomodarme, simplemente paradito al lado, esperando un elogio. Esperando el aplauso de la gente. Hermano, ¿para quién tú haces lo que haces al final? Cuídate del orgullo del éxito y que si las cosas salieron bien, es para la gloria de Dios. Y si tuviste éxito en lo que hiciste, es para la gloria de Dios. Y cuídate de eso porque eso es bien sutil. Usted y yo probablemente en algunas áreas de nuestra vida nos estamos llevando un crédito que no nos corresponde. Y yo tengo que decirle a mi corazón todos los días, y usted tiene que decirle a su corazón todos los días, que la gloria sea para Dios. Y no nos estemos llevando el crédito nosotros, o la gloria que solamente le corresponde a Él. Que nosotros podamos hacer como los de Lucas 17, en esa enseñanza de Jesús cuando dijo, cuando hayáis hecho todo lo que los he mandado, decid, siervos inútiles somos. La gloria no me la quiero llevar yo, todo por gracia. Y por último, en esta sección del orgullo, el autor nos invita entre la página 108 en adelante a cuidarnos del orgullo de tener un espíritu independiente. El orgullo de la independencia. ¿Usted sabe qué es el orgullo de la independencia? El creerte más sabio de los demás, el creer que no necesitas la autoridad de otro, el creer que no necesitas la enseñanza de otro. De hecho, yo estaba leyendo aquí algo que yo anoto en mi libro, y yo escribí en una de las secciones, ¿qué culpable he sido de esto? Escuchen lo que él dice. Recuerdo con vergüenza cómo juzgaba en silencio. Estoy abajo en la página 108 y la próxima, la página 109. Recuerdo con vergüenza cómo juzgaba en silencio la manera en que la gente criaba a sus hijos. ¡Qué orgulloso era! Yo era un joven y soltero y no tenía experiencia alguna en la crianza de los hijos. Sin embargo, pensaba que sabía mucho más que aquellos padres. Y yo puse, ¿qué culpable he sido de esto? Eso fue algo que el Señor trabajó conmigo ahí, instantáneo. Mi hijo tiene 4 años. O sea que estoy más reciente. Probablemente usted pasó por ahí también. Y hay un montón de cosas que yo hago hoy o que dejo de hacer hoy, que yo era el primero cuando veía a un hijo o unos padres con unos hijos, que yo decía, yo nunca voy a hacer eso. O yo siempre voy a hacer eso y no lo hago. Y yo lo veía de cero, porque yo desde la ignorancia, yo no era padre. ¿Qué experiencia tenía yo de padre?
pero me creía más sabio que el que ya estaba criando, el que había pasado por esos procesos, y lo criticaba con una facilidad increíble. Y ahora viéndome la realidad de lo que es el proceso de crianza, una maravilla caótica, la podemos definir así. Algo que es hermoso, pero que es caótico, usted lo sabe. Y ahora que me voy en el proceso de crianza de un niño de 4 años, oye, todas las veces que yo dije que no iba a hacer esto, o al contrario, voy repito, todas las veces que yo dije que todos los días iba a hacer y no lo hice, y fallo en eso. Mi hermano, cuídese, esto es un ejemplo básico, cuídese de no creerse más sabio que los demás en cualquier área de su vida. Cuídese de eso, eso es orgullo, nos dice el autor. Muchas veces tenemos falta de disposición a someternos a otro, a la iglesia, a los pastores, a los hermanos. Y tú sabes que aquí me llama mucho la atención entre la página 109 y 110 cuando Jerry Bridge dice que él no entendía eso de someterse a otro cristiano. Cuando tú sabes que la Biblia dice sométanse unos a otros, y no está hablando de pastores, está hablando de la relación de discipulado, de uno a uno, que yo tengo con mi hermano, que yo abro mi corazón y él abre su corazón, y como dice el proverbio, el hierro con hierro se afila. Yo soy un instrumento de santificación para él y él es un instrumento de santificación para mí. Pero ¿sabes qué eso requiere? Para que eso funcione, oye, humildad. Y que yo en humildad pueda decirle, Hugo, estoy luchando con este pecado, ayúdame a orar por eso. Pero mi orgullo, ¿sabes qué hace mi orgullo? Me aleja de la comunidad cristiana, de la iglesia. Mi orgullo me aleja, mi orgullo hace que yo no quiera enfrentarme a Hugo, ni acercarme al pastor, ni acercarme a los hermanos, porque yo no quiero hablar de eso. Soy orgulloso. Yo no quiero ser confrontado. De hecho, ¿por qué no quiero hablar de eso? Porque no quiero ser confrontado con la palabra. Que para eso es el proceso. No es para que Hugo me pase la mano. Es para que Hugo, en gracia de Dios, me lleve la enseñanza bíblica sobre ese tema y me anime a yo ser corregido en cuanto a ese pecado y salir de ese pecado. Esa debe ser la relación correcta. Pero entonces él está hablando y él dice, ¿sabes qué? Yo no creía en eso hasta que me convertí en un oficial de la Marina de los Estados Unidos de América. Y ahí empezó él a conocer lo que era el estar bajo autoridad. Ahí él se unió más adelante al ministerio de los navegantes. Que de hecho, decía Pastor Ricardo que está abriendo una oficina allá en la oficina de CEN Puerto Rico en San Juan, ese ministerio de los navegantes, en el cual Jerry Bridge trabajó tantos años. Él dice, ese ministerio en el cual yo entré, hacía énfasis, página 110, en el discipulado personal. Y él decía, yo no sabía qué es eso, y como a mí no me gustaba estar bajo autoridad de nadie, yo no participaba en eso. Y él dice, ahí fue que yo aprendí, página 110 arriba, gracias a que entendí el concepto de la sumisión a la autoridad espiritual, pude aprender y responder correctamente a los desafíos de ser discipulado por alguien más. Hermano, ser discipulado por alguien más siempre requiere humildad. Siempre. Yo no puedo ir con una posición de orgullo a decir voy a estar en una relación de discipulado con Hugo, porque no va a funcionar. Yo tengo que tener la actitud de humildad, la actitud de ser corregido. Y luego él habla acerca de cómo el libro de Proverbios nos enseña tantas y tantas veces la importancia de aprender de otro, de yo ser corregido por otro. Así que mi hermano, cuidémonos del orgullo de tener un espíritu independiente. Dios no te creó para ser independiente. Tú necesitas tu familia, tú necesitas la iglesia, tú necesitas a tus hermanos en la fe. En primer lugar lo necesitas a Él, no puedes ser independiente de Él. Ese es el corazón orgulloso del hombre que quiere decir, yo puedo sobrevivir solo, independiente de Dios. Ese es orgullo, cuídate de ese orgullo, mi hermano, de creer que puedes hacer todas las cosas solo, de creer que sabes más que todo el mundo. De hecho, había un autor, Thomas Kempis, que él escribió un librito hace como 600 años por allá, y ese autor decía, cada vez que tú te creas que sabes muchas cosas, recuerda que siempre hay alguien que sabe más que tú. Él decía eso. Qué principio de sabiduría, ¿verdad? Cada vez que yo crea que yo lo sé todo, siempre recordar que hay alguien que sabe más que yo. ¿Sabes qué? Y eso es verdad. Siempre hay alguien que sabe más que tú. Sí. Es tener el teléfono de los que saben. Exacto. De hecho, ¿sabes qué? Esa es una actitud buena. Porque está diciendo, el número de los que saben. porque está diciendo, o está reconociendo, yo no lo sé todo. Hay otro que sabe más que yo y lo voy a llamar. Es una actitud correcta.
Ese concepto, miren, allá atrás está David. Usted sabe la enciclopedia de construcción que es David. Pero su actitud de humildad de saber que hay cosas que él no sabe y que hay cosas que él puede aprender. Y se lo digo porque yo he hablado con él de esto. Y él sabe porque sabe, y a él lo buscan. Gente que usted dice, oye, buscan el que sabe, tienen el número del correcto, como dice Luis. Pero esta actitud humilde de decir, ¿sabes qué? Yo todavía puedo aprender. Hay alguien que sabe más que yo. Esa es la actitud humilde. Tenga cuidado, mi hermano, no sentirse tan orgulloso de sí mismo. De hecho, lo dice la Biblia, no se considere superior a los demás, dice Filipenses capítulo 2. Y recuerden el modelo que puso el modelo de Cristo. Allá el famoso texto de que siendo en forma de Dios, no consideró eso como una cosa, ¿a qué? Aferrarse. De hecho, hace un tiempo atrás leí un libro, o un texto, un artículo que hablaba de la famosa pregunta que le hacen a la gente que tiene una librería, o que tiene libros en su casa. A mí me la han hecho mucho. Entran y una de las preguntas más básicas que hacen, ¿sabes cuál es? ¿Tú has leído todos esos libros? Sí. ¿Usted sabe cuántas veces yo he recibido esa pregunta? Y yo siempre tengo la misma contestación. Yo le digo, esas son mis herramientas de trabajo. Para eso están ahí. Mi herramienta de trabajo. Yo estoy preparando una clase, una predicación, y poder ir aquí, poder ir acá, a la historia, diferente, como está distribuida la biblioteca. Pero leí un artículo sobre eso, y persona que es un autor muy conocido italiano que había alquilado. Yo le dije a Stephanie que quería moverme hacia eso si Dios me lo permitía. ¿Sabes qué él hizo? No tenía ya espacio en su casa y tuvo que alquilar otro lugar, un vagón, algo, para tener sus libros. Pero el de él está zafado, alquiló un edificio para tener sus libros. Pero mira lo que ocurrió. La gente iba y le hacía la misma pregunta. Oye, ¿y te has leído todos los libros? Y él siempre le contestaba lo mismo. Él decía, ¿sabes qué? Todos esos libros están ahí. Son la herramienta de trabajo. En el caso de él era un escritor. Son mi herramienta de trabajo. Pero él decía, todos esos libros están allí para recordarme lo mucho que me falta por conocer. Todos esos libros que tú ves ahí son un buen recordatorio. Porque sabes que incluso aunque yo los haya leído todos, ahora mismo yo no te puedo decir que yo me sé desde el principio hasta el final cada línea. Yo te puedo dar una idea general de qué trataba el libro, algo así. Todo eso está allí para yo recordarme a mí mismo que no sé nada, que necesito seguir aprendiendo, una actitud de humildad, que todavía me falta mucho por aprender. Y él le dice, a mí me gusta estar en bibliotecas gigantes, porque cuando yo estoy en una biblioteca gigante, me doy cuenta, wow, que mucho hay por aprender y qué poco yo sé. Esa es la actitud de humildad que debemos tener. Así que cuidémonos, mi hermano, del orgullo de creernos muy morales, el orgullo de tener la doctrina correcta, el orgullo del éxito. Siempre aprenda a redirigir la gloria a Dios, haga ese ejercicio la próxima vez que usted reciba un elogio. Y cuídese del orgullo de tener un espíritu independiente, de creer que usted no necesita a Dios, que usted no necesita a la iglesia, que usted no necesita discipularse con otro hermano, que usted no necesita a sus hermanos en la fe. Cuídese de eso. Tenemos 8 minutos. Y en 8 minutos podemos hacerlo, yo creo. Miren, el próximo capítulo es el tema del egoísmo. Estos dos capítulos están unidos. ¿Y sabe por qué digo que están unidos? Porque para definir el egoísmo, miren la definición que se ha traído: pensar demasiado en uno mismo. La definición del orgullo era estar centrado en uno mismo. Y la definición del egoísmo es pensar demasiado en uno mismo. Así que son dos cosas que en realidad están relacionadas. Y el autor en la página 114 nos dice o nos recuerda que nosotros nacemos con esa naturaleza egoísta, estamos centrados en nosotros mismos, queremos todo para nosotros. Miren, ¿quién le enseñó a nuestros hijos a ser egoístas? Un día tú tuviste que sentarte con él y decirle, mira, ven acá, hijo, yo te voy a enseñar esto, se llama egoísmo. Tienes que quedarte tú con las cosas, no compartas tus juguetes. No, ellos lo aprendieron solo porque es su naturaleza pecaminosa. De pensar demasiado en nosotros mismos y estar centrados en nosotros mismos. Así que el autor lo que hace desde la página 114 hasta la página 120 es presentarnos cómo el egoísmo se manifiesta en nuestra vida, en estas áreas, en nuestros intereses, en nuestro tiempo y en nuestro dinero. Y miren, por ejemplo, lo que él dice. Se manifiesta muchas veces el egoísmo en nuestros
intereses. Muchas veces, cuando nosotros nos interesa algo, nos interesa un tema, ese es el tema de discusión y todo el mundo tiene que hablar de eso. Y él pone el ejemplo de él como escritor, escribiendo libros. Él dice que cuando él se encontraba escribiendo libros, específicamente este libro, el tema de su pensamiento y de su interés, ¿cuál era? El libro, obviamente. Y que él se encontraba en conversaciones donde si la conversación duraba media hora, 25 minutos, era él hablando de él mismo y de cómo estaba escribiendo el libro. ¿Entiende la idea? ¿Entiende cómo él expresa este concepto de egoísmo? Él dice, oye, en vez de yo escuchar los intereses de mi hermano, de mi esposa, yo estaba centrado simplemente en mis intereses, simplemente pensando que mis intereses son válidos, los de Ramón no. Y él empezaba pensando en eso. Cuídate de no estar tan centrado en ti mismo que incluso no estés dispuesto a escuchar a tu hermano. De hecho, el egoísmo no escucha, el egoísmo lo que hace es hablar. ¿Tú sabes de qué habla el egoísmo? Bien fácil. ¿De mí? Eso es lo que hace el egoísmo. No escucha al otro. No está interesado en la vida de Hugo. El egoísmo es, yo ahí, 25 minutos de mi conversación con él, 23 estoy hablando yo de mí. Mira, analice sus conversaciones con su esposa, con su familia, con sus hermanos en la iglesia. Haga el cálculo. Y si usted dice, diantre, cada vez que yo hablo con Angelito, de los 20 minutos, 15 son hablando de mí. Mira lo que yo hice esta semana, Angelito. Mira de lo que yo pienso. Mira de lo que yo creo. No hay problema ahí. Analice sus conversaciones. Porque si usted ve eso, usted dice, ¿sabes que la próxima vez que yo hable de Angelito, voy a hablar de mí 5 minutos y yo quiero escucharlo a él? Intencionalmente. Así que cuidémonos de eso, el egoísmo manifestado de esa manera. Luego él habla del egoísmo manifestado en nuestro tiempo. Y ahí me encanta un principio de vida que yo aprendí aquí hace mucho tiempo, cuando leí el libro por primera vez. Oye, si Jorge y yo tenemos que reunirnos a las 7 de la noche, ¿usted sabe qué? Hay 1000 cosas que pueden impedir que Jorge y yo nos reunamos a las 7 de la noche y que yo no llegue al compromiso. Pero para eso está el teléfono y usted decirle, Jorge, no voy a llegar a las 7, voy a llegar a las 7:30. O voy a llegar a las 8, perdóname, porque hubo una situación que yo no controlé. Y ya. Y usted espera la gracia de Jorge, porque un día le va a pasar a él. Probablemente. Algo que él no controló. Pero el que sea a las 7:20 y yo ni me haya comunicado con Jorge, yo llegué a las 7:25 como si no hubiera pasado nada. ¿Tú sabes qué? Nos dice el autor, eso es una manifestación grasa pura de egoísmo. Yo estoy centrado en mí mismo y esos 25 minutos que él perdió, para mí no son valiosos. Yo estoy tan centrado en mí mismo que no me importa el tiempo de los 25 minutos, como que no valen. Olvídate, los perdió. Esa actitud de yo decir, oye, yo no estoy centrado en mí mismo. El egoísmo dice, mi tiempo siempre es más importante que el tuyo. Y nos dice el autor aquí en la página 116, nos volvemos egoístas con nuestro tiempo, utilizando el tiempo de los demás, solamente pensando en nosotros mismos. Luego él dice lo siguiente, la página 117, nos volvemos egoístas con el dinero. Y esto usted sabe las manifestaciones que eso conlleva, porque las he vivido yo. Ese egoísmo del dinero. Usted sabe que él pone ahí una estadística y dice que los norteamericanos solamente dan el 2%, eso en términos generales. Él lo dice ahí en la página 117, menos del 2% de sus ingresos a causas de caridad, o a la iglesia, o a una causa religiosa. Y que solamente damos, el autor dice, damos mientras reaccionamos. Por ejemplo, hubo un terremoto en Haití. Oye, pues vamos a enviarle 2 o 3 pesos. Y ahí yo saco un billete de 20 y se lo doy a... Es más, que de 20 es mucho. 5 pesitos por lo menos, decimos. Y se lo envío a estos hermanos allá en Haití. Oye, pero mientras no haya un terremoto en Haití, yo no voy a ser generoso con ellos. Eso es lo que nos está presentando el autor. Estoy tan centrado en mí mismo. De hecho, hay libros de mayordomía que nos dicen, ¿tú quieres saber cuán egoísta tú eres? Y se escucha fuerte. Mira en quién tú inviertes tu dinero. Y cuando tú haces el análisis, 1 mes, 2 meses, 6 meses, tú dices, oye, de mi dinero, que se supone que es para usarlo para la necesidad de mi familia, para la iglesia, para la generosidad con otros, para ayudar a otras personas.
Cuando tú haces el análisis, tú dices, diantre, que el 75%, el 80%, el 90% de mi dinero, yo lo usé estos pasados 6 meses para comprarme mi lujito, mi ropa, mi reloj caro, sin pensar en los demás. ¿Y usted sabe cuál es la clásica? Espero que nadie aquí tenga esa actitud. De hecho, ningún cristiano debe tener esa actitud. Levante la mano de allá atrás y decir, pero es que yo me lo gané. Pero ¿cómo es que yo no puedo gastar el 85% de mi sueldo en mi lujito y en mis relojes caros, en mis tenis caros? Eso es un buen ejemplo de estar centrado en sí mismo. Cuando tú partes de la premisa diferente, tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero usar mi dinero primero para la gloria de Dios, bendecir mi familia, bendecir los míos que estén bien, hacer uso sabio del dinero para bendecir mi familia. Usted sabe, hace un tiempo atrás yo cogí un curso de mayordomía que nos dieron allá en el seminario y me encantaba cómo terminaba. Era un curso que hablaba de ahorrar, era un curso de darnos cosas bien prácticas de ahorro. Y tú creías que era de estos genéricos, te dice, mira, ahorra, paga tus deudas, cuidado con las tarjetas de crédito, estas cosas básicas. Pero al final, ¿sabes qué decía? Eso me sorprendió, nunca me voy a olvidar. Al final decía, ¿sabes para qué son todos estos principios? Uno creyera que él iba a decir, es para que tenga más chavito en el banco, jamón. O sea, paga tus deudas, sal de la tarjeta de crédito, es para que tú tengas chavitos tú, para tus lujos. Uno creía que al final el libro iba a terminar así. Me encantó el final. ¿Sabes cómo terminaba? Diciendo, haz todas estas cosas. Punto número 7, para que ayude a los demás. Mira qué principio más importante. O sea, para que tú estés tan bien económicamente, libre de deuda, pero no por ahí como te dicen la gente, líbrate de las deudas, pero es para que tengas más lujo tú. No, el libro terminaba diciendo, líbrate de las deudas para que tú y tu familia estén bien, pero con un enfoque de generosidad. Para decir, qué bueno que ahora tengo más que ayudar a otro que necesita, a mi familia, a las misiones, a mi familia extendida, a vecinos, a alguien que necesite. Así que ese es el principio que nos dice el autor aquí, de cuidarnos del egoísmo con nuestro dinero. Y al final, él termina en la página 118 y 119, hablándonos de una cuarta área de egoísmo en nuestra vida. El egoísmo se puede ver en nuestros intereses, en nuestro tiempo, nuestro dinero, y él termina diciendo, en la página 118, que la cuarta área del egoísmo que estudiaremos es la desconsideración. Y miren cómo lo explica. La persona desconsiderada nunca piensa en el impacto de sus actos sobre los demás. Cuando somos indiferentes al impacto que tienen nuestras acciones sobre los demás, estamos siendo egoístas y desconsiderados, porque solo estamos pensando en nosotros mismos. La persona cuya actitud es, digo lo que pienso, pésele a quien le pese. Él pone ese ejemplo en la página 119. Yo digo lo que diga y no me importa. Que le caiga mal y que le caiga mal. Y si a Jorge no le gustó, pues, ¿sabes de quién es el problema de eso? De Jorge, pienso yo, el egoísta. Y si a Carlos no le gustó lo que yo dije, ¿sabes de quién es el problema de eso? De Carlos. Que resuelva Carlos. Esa actitud de ser desconsiderado con los demás, de saber que mis palabras y mis acciones tienen consecuencias sobre las demás personas. Esa actitud de saber que yo no soy el centro a través del cual el universo gira, de que todo gira alrededor de mí. Por eso el autor nos dice, cuidado, porque es completamente egoísta e indiferente el estar tan centrado en ti mismo que no te preocupes por las demás personas. Él termina diciéndonos, dándonos en la conclusión, dándonos la alternativa, la solución, una buena solución para el orgullo. ¿Cuál era? Eran dos. Yo les dije la semana pasada, cerré con eso. La solución para enfrentar el orgullo. Eran dos. ¿Alguien se acuerda? El ejemplo de Cristo, ver a Cristo, conocer a Cristo, Filipenses 2, estudiar quién es Él y su humildad, para crecer en humildad. Y segundo, ya ustedes lo dijeron, 1 Corintios 15:10, memorizarse esas verdades bíblicas y aplicarlas a su vida. ¿Cuál es la solución que el autor trae para finalizar, para usted poder enfrentar el egoísmo? Es la misma. Miren en la página 119 abajo. Mira a Cristo. Él dice, el mayor ejemplo de altruismo es lo contrario a egoísmo. Es una persona desinteresada de sí mismo.
El mayor ejemplo de esto es el Señor Jesucristo, quien siendo rico, como dice 2 Corintios 8:9, siendo rico se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuéramos enriquecidos. Luego termina diciendo, pida al final del capítulo, pida al Espíritu Santo que le muestre las evidencias de egoísmo que haya en su vida y permita que Él use como sus mensajeros a los miembros de su familia, a los miembros de su iglesia. Pida que el Señor muestre cuáles son esas áreas de orgullo que hay en mi vida. ¿Cuáles son esas áreas? Quizás estoy siendo egoísta en mis intereses, en mi tiempo, en mi dinero. Quizás estoy siendo demasiado centrado en mí mismo. Quizás estoy pensando demasiado en mí. Haga el ejercicio. El ejercicio de mirar en qué usted gasta su dinero. El ejercicio de mirar sus conversaciones y siempre giran alrededor de usted. Haga ese ejercicio y diga, y esté preparado para decirle al Señor, Señor, muéstrame esas áreas en mi vida donde hay orgullo, donde hay egoísmo. Y ayúdame a no estar centrado en mí mismo. Primero, ayúdame a estar centrado en ti. Y luego, cuando yo te amo a ti, ¿qué dijo Jesús? Los 2 mandamientos, ¿cuáles eran? Ama a Dios. Y cuando tú amas a Dios, estás capacitado y puedes hacer el segundo. Ama al prójimo. Cuando el centro de tu vida no eres tú, es Dios, y lo amas con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, puedes cumplir el segundo gran mandamiento. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque no vas a estar centrado en ti mismo, vas a ser como Cristo que se entregó por otros. Hermanos, quiere el Señor ayudarnos en esta tarea. Recuerden que estos son pecados respetables. Estos son pecados que a veces pasan desapercibidos, pasan debajo del radar. Así que usted vaya delante del Señor, genuinamente, Señor, hay áreas de mi vida donde hay orgullo que yo ni me he dado cuenta. Hay áreas de mi vida donde hay egoísmo que yo no me he dado cuenta. Vaya delante del Señor y el Señor nos ayude en esta tarea mientras enfrentamos este pecado. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra sobre estos temas tan importantes. Te pedimos que siempre miremos el modelo de Jesús, Señor. Aquel que siendo Dios no estaba centrado en sí mismo, Él estuvo entregándose por otros para morir en el lugar de otros que eran pecadores. Yo te pido que nos des un corazón humilde, Señor. Que permitas que nos des un corazón de generosidad para otros, no estar centrados en nosotros mismos, no creernos superiores a otros, Señor, sino estar centrados en ti, amándote a ti sobre todas las cosas y permitiendo que ese amor se derrame en nuestro amor hacia nuestro prójimo. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes y que examines nuestros corazones, porque puede haber allí este pecado de orgullo o de egoísmo. Y puede ser que hoy no nos hayamos dado cuenta, Señor. Examina nuestros corazones y que podamos ir arrepentidos delante de ti para encontrar allí misericordia, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por este tiempo estudiándola juntos. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, el próximo viernes y sábado hay un taller de evangelismo y apologética. Ustedes tienen hasta hoy para suscribirse. Así que el que se quiera suscribir. ¿Verdad que sí, Hugo?